Bendiciones, amados hermanos, en este hermoso día, una vez más, agradecido con Dios por la bendición y la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes a través de estos medios, dándole gracias al Señor por aquellos hermanos, familias que están comprometidos con estos videos, también permitiendo que otros los escuchen y que sean canales de bendición para sembrar la semilla en otras personas, en otros lugares. Y también a todos aquellos, gracias, que nos siguen a través de las redes, por Facebook Live y por Iglesia Centro Evangelístico Frailes Lagos Chinchiná a través del canal de YouTube. Qué bendición, amados. Entonces, en este precioso día vamos a entrar delante de Dios en esa bendición, en esa unción, en ese fuego a través de la palabra. Mientras que hoy nos deleitamos en la adoración, lo que Dios tiene para nosotros. Así que delante del Señor los saludo, agradecido con Dios por todo lo que Él estaba haciendo y lo que va a hacer, porque yo sé que vienen cosas grandes para con nosotros como iglesia. Se está cumpliendo la palabra así, pero el pueblo de Dios siempre espera de Dios sus bendiciones en momentos de crisis, de adversidad, en momentos adversos vienen bendiciones también de parte de Dios. Esa es la garantía que tenemos de ser hijos de Dios, que tenemos una identidad con Él. Así que, mis amados, vamos entonces a iniciar en este precioso día adorando a nuestro buen Dios.
Oh, sí, Señor, gracias. Oh, santo eres, oh Dios, que tú te mueves en medio de esa alabanza de tu pueblo. Tú estás aquí, Señor. ¿Cómo dudar de tu presencia? Si tú eres tan real, Señor. Fluye, fluye, Señor. Estoy yo aquí. Tú puedes cambiar mi aflicción. No tengo
Muy bien, después de este tiempo tan precioso de alabanza y de adoración, espero que el Señor haya tocado tu corazón, te haya ministrado y te haya permitido ser en esta mañana tierra fértil para la preciosa semilla que va a ser sembrada. El día miércoles que mandábamos el audio con la palabra, muchos me dijeron: pastor, estamos agradecidos por la palabra del miércoles, por lo que el Señor habló a través del crecimiento y la madurez espiritual entonces de José. Hoy vamos con la segunda parte de este tema, los procesos de Dios para ser grande. Y a través de José que estamos tocando unos temas importantes en la vida de José, porque son muchos temas que salen de la vida de José. José es un referente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como aquel hombre que empieza las cosas y las termina bien. Así que me estoy en esta mañana proyectando a hablarle a una iglesia que es una iglesia que empieza y que va a terminar bien delante del Señor. ¿De qué sirve empezar las cosas bien y terminar mal, como un Judas que tuvo el mejor pastor, tuvo el mejor mentor, tuvo el mejor líder, pero terminó mal? Entonces quiero hablarle a una iglesia que va a empezar bien y va a terminar bien. Gloria al Señor. Los procesos de Dios para ser grandes. Gloria al Señor. Vemos entonces que en Génesis capítulo 37 al capítulo 50 se desenlaza, se desarrolla, está allí plasmada en la Biblia la historia de José. Y ese personaje es un referente para nuestra vida. ¿Qué pasó con José? ¿Cómo podemos hacer las aplicaciones respectivas para nuestra vida a través de lo que le aconteció a José? ¿Y cómo yo puedo llegar a un nivel de bendición? ¿Cómo puedo llegar a un nivel de liderazgo? ¿Cómo puedo llegar a un nivel de madurez, de crecimiento? ¿Cómo puedo llegar a un nivel de ser grande como lo fue José para ser el segundo en toda la tierra de Egipto? ¿Qué pasó con José y qué está haciendo Dios con nosotros el día de hoy? Porque la palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo, dice entonces en Filipenses 1:6, dice lo siguiente, lo que declara el apóstol Pablo: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces entendamos algo, iglesia. Conociendo el proceso de Dios, debemos entender que la vida de Dios en nosotros es una jornada de todos los días, y que Él utiliza cada circunstancia en nuestro entorno para formar el carácter de Cristo en nosotros, y podemos así llegar entonces a ser grandes para sus planes, para sus propósitos aquí en la tierra. ¡Qué bendición entonces, mis amados hermanos! Y vamos a ver los procesos de Dios no solamente en José, sino cómo los puedo aplicar a mi vida. Lo primero que vemos en José fue un proceso en su vida familiar. Un hombre que tuvo procesos en su vida familiar, que a pesar de su situación familiar, José fue amado en demasía por su padre. Ese amor que Jacob tenía por su hijo José. Entonces, ¿qué ocurrió con ese amor de Jacob para con José? Y ahí donde me quiero enfocar en los procesos, ¿cierto?, de Dios con José en los procesos familiares. Y nos vamos a ir identificando nosotros de igual manera. José fue amado en demasía por su padre. Génesis 37:3 dice lo siguiente: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Míreme entonces lo que la palabra está hablando. Y amaba Israel, o sea, amaba Jacob a José más que a todos sus hijos. Este amor lo demostró haciéndole una túnica especial de diversos colores. Entonces, entendamos algo, mis amados. El problema de tener un hijo favorito, el consentido de papá, fue el odiado por sus hermanos. Esto va a crear enemistad entre los hermanos. Eso abre una puerta de la desunión familiar y futuros problemas para la misma familia. Eso lo tenemos nosotros claro. Por eso yo le hablo a los padres en este día, que el Señor me ha permitido transmitir esta palabra, este mensaje a través de este medio. Padres que tienen varios hijos, tengan en cuenta que tener hijos predilectos, esto traerá problemas familiares, problemas en los mismos hermanos. Los 5 dedos de la mano son diferentes. De esa misma manera podemos tener muchos hijos, pero todos son diferentes.
Unos son amorosos, otros no son más tranquilos, otros son más acelerados. Otros son más abiertos en la forma de expresar las cosas. Otros guardan las cosas, callan. Otros son más dados a apoyar a los padres en la parte financiera. Otros podemos decirlo que son un poco más apretados, son más mezquinos. Otros se desprenden del sueldo. Cuando ganan el sueldo quieren dedicarlo todo a los padres, porque es lo que hay en su corazón. Mientras que hay otros que retienen bendiciones para con los padres y nunca llegan donde los padres siquiera con una bolsa de leche. Podemos tener muchos hijos, pero todos son diferentes. Pero a todos los tenemos que querer de igual manera, sea como sean. Debemos de amarlos de la misma manera, porque todos le dolieron a la madre. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál fue el problema en el proceso familiar de José? Que sus hermanos lo odiaron por ser el hijo consentido de Jacob, de Israel. Fue aborrecido en gran manera por sus hermanos. En el versículos 4 y 5 del capítulo 37 dice lo siguiente: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Tremendo esto, mis amados. Hubo envidia de los mismos hermanos hacia su hermano José. A veces tenemos que enfrentar con envidia dentro de la misma familia. El versículo 11 del 37 dice lo siguiente: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Fue tal entonces el grado de desagrado y el aborrecimiento de sus hermanos que pensaron en matarlo. Si no fuese por su hermano Rubén, recuerden la película cuando muestra allí que Rubén, ¿cierto?, intercedió por la vida de José cuando estaba en el pozo seco, que lo iban a matar, pero él intercedió: es mejor venderlo entonces. Y lo vendieron a una caravana de ismaelitas o madianitas que iban a Egipto a comercializar, y allí fue vendido José entonces a Potifar, uno de los principales del ejército de Faraón de Egipto. Entonces, ¿hasta dónde llega la envidia? ¿Hasta dónde puede llegar en la vida de uno que traiciona la propia familia? Había envidia entre los mismos hermanos por José. ¿Hasta dónde estaba llegando la raíz de la envidia que estaba fraguando en el pensamiento de los mismos hermanos cómo matar al mismo José? Pero lo que más me impacta de todo esto es que José se mantuvo firme. No vemos a un José descompensado por sus hermanos. No vemos a un José descompensado por el rechazo de sus hermanos. No vemos a un José descompensado al estar lejos de su familia, al estar lejos de su cultura, al estar en otra potencia como los egipcios. Vemos a un José que se mantuvo recto e íntegro, que esto lo vimos en el tema pasado del crecimiento y la madurez de José. Pero hoy estamos hablando de los procesos de Dios en nuestra vida para llegar a ser grandes. Yo no me declaro una persona grande, pero me declaro una persona que está colocada en una posición de honra y de privilegio, porque he aprendido a valorar lo que Dios ha hecho conmigo. No importa lo que haya pasado en mi vida pasada, pero yo entiendo que el día de hoy Dios me ha posicionado, Dios me ha colocado en lugar de privilegio para honrar su nombre. Y Dios dice que Él honra a los que le honran, y es lo que veo cada día que amanece: las bendiciones, las misericordias, la honra de Dios para conmigo. Y tú no eres la excepción, hermano, hermana que me escucha, joven que me escucha. Tú no eres la excepción. Dios te quiere colocar en lugares de privilegio, pero tienes que pasar por los procesos de Dios, que aunque en momentos no los entendamos, pero que Dios te lleva a una gloria diferente en la cual tus ojos naturales pueden ver. Te lleva a cosas mayores. Por eso la envidia nos hace hacer cosas que jamás nos imaginamos que podríamos hacer. Miremos algo, amados. Si bien nuestra enseñanza en este día se trata sobre los procesos que hicieron a José un hombre grande, no podemos entonces descuidar la enseñanza sobre la envidia y las consecuencias nefastas que trae la envidia en una familia.
en la vida de cada creyente. No podemos pasar por alto entonces la envidia. La envidia es donde se sufre o se siente infeliz una persona por no poseer lo que otra persona posee. Pueden ser cosas materiales o relacionales, como en el caso de José, que los hermanos le tuvieron envidia porque su padre lo amaba, porque le hizo una túnica de colores. Proverbios 14:30 dice lo siguiente: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible, entendamos esa parte, la virtud de aquel que es apacible, tranquilo, ese corazón apacible es vida de la carne. Pero más la envidia es carcoma de los huesos. Tengamos muy en cuenta eso, amados, lo que es la envidia, un cáncer en los mismos huesos que carcome. Y Eclesiastés 4:4 dice lo siguiente: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés lo habla Salomón, que todo lo que se hace, todo trabajo que se hace bajo el cielo, cierto, que toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Y dónde empezó esto? Desde la ofrenda de Abel a Dios, que dice que fue de los primogénitos, de lo más gordo para Dios. Y eso trajo también una parte de irritación sobre Caín, que se levantó y se ensañó sobre su propio hermano. Por eso cuando Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Cuál fue la actitud de Caín contra su propio hermano? ¿Qué fue lo que dijo Caín? No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La pregunta es, mis amados, ¿está permitiendo que en tu familia, en tus hermanos, la envidia esté carcomiéndose en unos a otros? Y que esté llegando la actitud de Caín en tu propia familia, en tus propios hijos. Tengan muy en cuenta esto, mis amados. Por eso José, en el proceso de familia, se mantuvo firme. No vemos en ningún momento a José descompensado con sus hermanos. Romanos 14 dice lo siguiente: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Habla también de la envidia en ese versículo 13. El proceso de su condición social. Veamos entonces una segunda parte del proceso de su condición social en José. Hoy en día no llegamos a comprender en su totalidad lo que es ser un esclavo. No, porque eso ya en nuestra cultura se acabó. No entendemos muy a cabalidad, muy a profundidad lo que es la esclavitud, lo que significa. Porque no estamos en un contexto de esclavitud, aunque hay muchos que están esclavos del pecado. Pero lo que habla literalmente de la esclavitud, no tenemos cómo ampliar esa parte, ¿cierto? Como sucedió en aquel tiempo. Pero vamos a entender algo, lo que significa, especialmente hoy en día, donde todo el mundo tiene derechos. Este joven, quien pasó de ser el consentido de una casa grande y poderosa a un don nadie, a ni siquiera poder controlar su vida, sino que su amo decía todo por él. Le ordenaba todo lo que él tenía que hacer. Tremendo esto, mis amados. Este joven no tenía derecho entonces de tomar decisiones para él, porque era un esclavo en Egipto. Pasó de ser único privilegiado a una adquisición más de un hombre, a una posesión de un hombre. Pero aún dentro de estas circunstancias, José se mantuvo firme a sus convicciones, sabiendo en quién estaba su verdadera identidad, y estaba en el Dios de su padre Jacob. Tenía claro entonces José dónde estaba radicada su identidad. Por eso le estoy hablando a una iglesia, le estoy hablando a una juventud, le estoy hablando entonces a una generación. ¿Dónde está su identidad?
¿Quién eres tú en este momento? ¿Qué hablan los demás de ti? ¿Quién eres tú? Pero José tenía claro su identidad en el Dios de su padre Jacob. Por eso José fue hecho esclavo contra su voluntad. ¿Qué diferencia con Cristo? La de José. Él lo hizo voluntariamente. La palabra nos enseña que Él vino a servir y no a ser servido. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Vino a hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mientras que José fue hecho esclavo contra su voluntad. Aunque sus hermanos lo abandonaron, los ismaelitas lo vendieron y fue tratado como un caballo o cualquier animal en la subasta. He aquí este hebreo, no habla egipcio, no aprende rápido. ¿Cuánto me dan por él? Era en la subasta que se hacía allí en Egipto por José. Es un hombre vigoroso, es un hombre que aprende fácil, es inteligente. ¿Cuánto me dan por él? Y Potifar, que tenía conocimiento de esclavos, porque era un hombre que manejaba esclavos, colocó la mirada en José y lo compró. Dios movió a ese hombre Potifar a comprarlo. Dios estaba cuidando de José aún en medio de las pruebas. Y una vez en la casa de Potifar, Dios lo bendijo de una manera sobrenatural. Porque eso es lo que Dios hace con sus hijos. Bendecirnos de una manera sobrenatural, a tal punto que al ver Potifar que todo lo que José tocaba prosperaba, lo puso a cargo de toda su casa. Y aquí me quiero detener un momento, mis amados. Cuando soy una persona que anda en rectitud, que anda en integridad, que anda en obediencia, que tiene una identidad clara y específica en Dios, entonces Dios lo va a posicionar, Dios lo va a colocar, Dios lo va a hacer grande en su momento, porque los procesos de Dios son perfectos. Y Dios tenía un tiempo especial para José, para colocarlo en lugares de privilegio. Porque José supo esperar. Por eso Génesis 39 del 1 al 6 dice lo siguiente: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Qué tremendo esto, mis amados. En todo lo que hacía José era prosperado. Qué tremendo, mis amados. Qué bendición de hombre tenerlo en la casa, simplemente por ser un hombre temeroso de Dios, de tener una identidad clara y específica a quien le sirve. Y le dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Gloria al Señor. Es lo que Dios trae a sus hijos, porque Él nos rejuvenecerá como las águilas. Aquellos que aprenden a volar por las alturas, aquellos que aprenden a mantener una identidad con Cristo en el reino de los cielos, porque con Él estamos sentados en el reino de los cielos. Entonces esa identidad nos hace valiosos, nos hace hombres de bendición donde quiera que vayamos. Gloria al Señor por esto. Un proceso de santidad de José. Como tercer proceso vemos un hombre de un proceso de santidad. Lo demostró con la mujer de Potifar. Y ese proceso de santidad lo vemos entonces en la santidad práctica que él demostró con la esposa de Potifar. Esa santidad práctica porque él no cayó en la tentación. Él supo rehusar la invitación de la esposa de Potifar. Recordemos que José llegó a casa de Potifar a unos 17 años más o menos, un promedio de edad, cuando José llegó a la casa de Potifar. Así que cuando sucedió esto,
Era más o menos una edad adolescente que tenía José, unos 17 años. Era un muchacho todavía. Este pasaje no se había escrito en la Biblia todavía, pero él lo conocía muy bien. ¿De qué pasaje me habla, pastor? Que conocía a José, que aún no se había escrito ese texto de 2 de Timoteo 2:22. Pero José, como un hombre espiritual, como un hombre maduro, como un hombre que está en el proceso de Dios para la santidad, lo tenía claro, plasmado en su corazón. ¿Cuál es ese texto de 2 de Timoteo 2:22 que le habla Pablo a Timoteo? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Aunque José tuvo un acoso sexual, pero se mantuvo firme. Y es un área en la que muchos están cayendo. Jóvenes, cuídense. Si van a ser instrumento de Dios, cuídense de todo acoso sexual, de toda debilidad de la carne, de toda pasión juvenil. Cuídense, porque los días son malos. Y Génesis 39:10 dice lo siguiente en cuanto al acoso sexual de la esposa de Potifar a José. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Dice que José cerraba el oído a lo que esta mujer le hablaba. Porque cuando hay un hombre, un joven, un adolescente, cuando hay un hombre cimentado en la roca, un hombre que tiene una identidad en Cristo, se guarda como templo del Espíritu Santo. No cae en las tentaciones, no cae en la carne. Porque sabe que hay unos ojos muy grandes que lo están mirando y que a ese Dios no se le escapa absolutamente nada. Como Dios omnipresente, como Dios omnipotente, como Dios todopoderoso que está sentado en gloria. Dios omnipotente y todopoderoso. Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La rectitud, la honra de José hacia su amo, que aunque ella le instaba para estar con él, pero él rehusaba. ¿Qué tal yo hacerle eso a mi amo, que me ha dado entonces el privilegio, la responsabilidad, la honra de cuidar su casa? Cuídense, mis amados, cuídense. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él entendió que de cometer fornicación con la mujer de Potifar estaría no solo fallándole a su amo terrenal, sino mayormente al Dios de los cielos. A ese es el que nos debemos de cuidar, de fallarle a él, al Dios de los cielos. Por eso, al igual que David lo reconoció, como lo habla David en el Salmo 51:4, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Por eso José tenía claro en no fallarle, en no pecar contra Dios. Al final es eso lo que nos debe importar, no solamente defraudar a las personas que queremos, sino también a Dios. Tenemos que tener muy en cuenta eso, que al final de todo tenemos que guardarnos para no fallarle a Dios. En lo personal creo que el corazón de Dios se duele cada vez que pecamos contra Él. Imagínense, envió a su Hijo para que tuviéramos una vida de victoria sobre el pecado y os dejamos derrotar. Qué tremendo es. Él lo hizo todo por mí en la cruz del Calvario. Él venció por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo tú te vas a dejar derrotar? Si estamos en Cristo, estamos en victoria. ¿Cómo te vas a dejar derrotar? La decisión de pecar contra Dios es nuestra. La victoria nos fue dada y la capacidad de decir no la recibimos con la nueva vida que Cristo nos da. Esta nueva vida es para que andemos en novedad de vida. ¿Cómo dice Pablo? Que vivamos una vida santa para Dios. Qué tremendo esto, mis amados. Por eso cuando José, Potifar le delega sus funciones, fue llevado
para administrar la cárcel. Fue metido allí también injustamente a la cárcel, pero en todo momento vemos a un José recto, a un José íntegro y obediente, cuidando entonces su integridad delante del Dios de su padre Jacob. Por eso otros lo van a reconocer en nuestra vida. Él sirvió en la cárcel cuando le interpretó el sueño el copero, cuando le interpretó el sueño el panadero. Y fue claro lo que sucedió. El panadero murió, lo que le había dicho José, pero el copero fue restaurado en cuanto a sus funciones del copero del rey. Pero José le había dicho al copero: no te olvides de mí. Pero el copero, pasaron 2 años y no se volvió a acordar de José hasta el sueño que tuvo Faraón, y no hubo quien interpretara el sueño de Faraón, y el copero se acordó de José. Tremendo esto. Y en ningún momento José le reprochó al copero cuando lo vio frente a frente, que lo llevaron ante Faraón para interpretarle el sueño. ¿Qué habría en el pensamiento del copero cuando vio a José? Que José le había dicho: mira, te he servido, no te olvides de mí. ¿Qué pensaría? Pero todo, ¿por qué? Porque cuando tú vives en santidad, Dios te usa como una herramienta útil para que otros vean la gloria de Dios en tu vida. Que Dios te usa con tus dones, talentos, habilidades, con tu ministerio. Otros van a ver lo que Dios ha depositado en ti. Tremendo esto. Por eso dice Génesis 40:23: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Muchos se van a olvidar de nosotros, de lo que hicimos por ellos. Nos van a dar la espalda, como ha pasado en estos 7 meses de cuarentena. Es triste. Gente a la que se le ayudó, gente a la que se le sirvió durante mucho tiempo, gente a la cual estuvimos pendientes de ellos y le dieron la espalda, no al pastor, no a la iglesia, sino al Señor. ¡Qué triste! Por eso esta pandemia fue como un filtro para conocer en cada iglesia, porque esto no es solamente en esta iglesia, es en muchas iglesias que hablábamos los pastores el día miércoles, que fue un filtro esta pandemia para conocer los que estaban firmes, para conocer a aquellos que estaban cimentados en la roca. Pero muchos entonces cogieron la pandemia como unas vacaciones y ahora están en el mundo. Gente de ministerio ahora está en el mundo. Gente que estaba firme ahora están fríos. Qué triste esto. Se van a olvidar de nosotros, sí, pero habrá uno que nunca nos olvidará, porque es un atributo perfecto de Él como Dios. Yo nunca me olvidaré de ti. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, pero yo nunca me olvidaré de ti. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo te recogeré, dice el Señor. Nunca nos abandonará. Por eso, qué tremendo. Cuando José interpreta el sueño de Faraón, él mismo lo reconoció. Faraón mismo lo reconoció. Cuando el copero ve la situación de los sueños del Faraón, que no pueden ser interpretados, se acuerda de José. Habían pasado 2 años. Tremendo, pero Dios empezó entonces a colocarlo en lugares de privilegio. Porque Dios nunca abandonó a José. Porque si José nunca abandonó a Dios, Dios nunca abandonó a José. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Pero un atributo perfecto de Dios es que yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a desamparar. No importa por lo que estés pasando, mi amado, mi amada, Dios está contigo. Aunque estés en momentos de presión, no importa, Dios está contigo. Lo que dice Génesis 41:37 al 43, dice lo siguiente: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son hijos que están sellados, son hijos que están bajo el brazo de Dios, guiándonos en todo lo que hacemos. Mismo Faraón reconoció que el Espíritu de Dios, que está con letra mayúscula, que el Espíritu de Dios estaba con José.
Y mire, y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. El mismo Faraón reconoció que Dios estaba con José, reconoció su santidad, que había sido separado por Dios, apartado para su servicio. Y es lo que esta generación está esperando de la iglesia, que vean en nosotros que somos hombres y mujeres, que hemos sido escogidos, llamados, apartados, separados, establecidos en lugares de honra y de privilegios para gobernar, para llegar a lugares de privilegio donde Dios nos quiere llevar. Que el mismo ser humano donde nos vea pueda decir: conocí a esa persona en un muladar, y mire ahora en la grandeza en la que Dios lo ha colocado. Que el mismo impío hable de nosotros y sea avergonzado, porque de lo vil y lo menospreciado Dios ha escogido para avergonzar al sabio. El mismo Faraón, el hombre más poderoso de aquel tiempo, de aquella cultura, él mismo dio testimonio del Espíritu de Dios que estaba en José. ¡Qué bendición, mis amados! Yo les hago una pregunta, amada iglesia. ¿Pueden hoy las personas ver lo mismo de ti? ¿Pueden ver las personas en lo secular quién eres tú? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu identidad como hijo de Dios? ¿Qué están viendo los demás en nosotros? Por eso los procesos de José 4 fue un hombre que aprendió el proceso de saber perdonar, de saber sanar su corazón. Esta es una de las características más importantes que un hombre puede tener: ser perdonador. Por eso José nos enseña que perdonar es dejar atrás todo pasado, no volver a traer a memoria el pasado. Vemos en la historia que cuando la predicción de los 7 años de hambre de la tierra, los hermanos descienden desde su tierra en busca de alimentos, y al ver a sus hermanos y ver su reacción, podemos ver que ya los había perdonado. ¡Qué tremendo! José nunca fue esclavo, fue un hombre libre, pero los hermanos, siendo libres, siempre fueron esclavos. Y ya se lo voy entonces a desarrollar. Tenía la autoridad para cobrar venganza de sus hermanos, pero no lo hizo cuando los vio llegar a Egipto en busca de alimentos. El verdadero perdón requiere dejar atrás el pasado. Y entendamos esto bien claro: perdonar no es olvidar, porque eso es imposible. Pero perdonar sí significa el dejar atrás la falta y no volverla a traer al presente nunca más. Eso sí es perdonar. Lo que pasó con José, él aprendió a perdonar. Perdonar a quienes nos ofenden. Perfecciona el perdón de Dios en nosotros. Por eso cada día debemos de perdonar. Hagan lo que nos hagan, debemos de perdonar, amados. ¿Se van a levantar contra nosotros? Sí. ¿Van a haber aflicciones en nuestra vida? Sí. ¿Van a levantar falso testimonio contra nosotros? Sí. ¿Los van a querer agredir? Sí. Eso lo tenemos claro. El enemigo por cualquier lado se quiere levantar contra nosotros, pero nuestra tarea es orar por nuestros enemigos, no cargarnos con ellos. Que cuando tú los veas cara a cara, tu corazón esté sano, no esté irritado, pero pide justicia de los que se levantan contra ti, porque la misericordia de Dios es perfecta. Pero que tu corazón nunca se cargue con los que te agredieron, con los que se levantaron contra ti. Tengamos en cuenta eso. Ore por ellos. Tengo testimonios de pastores que les asesinaron sus hijos, sus hijas, y en últimas conocieron el asesino de sus seres queridos y pudieron perdonar. Madres pudieron perdonar a los asesinos de sus hijos.
Porque cuando tengo el carácter de Cristo estoy dispuesto a perdonar. Como Cristo me perdonó a mí, yo también en ese mismo pensamiento, patrón de conducta, en Cristo y de carácter, debo de hacer lo mismo, orar por mis enemigos. Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tremendo, mis amados. No perdonar al prójimo estorba nuestro servicio a Dios. Debo de perdonar, debo de sanar mi corazón. Dios me tiene en procesos para llevarme de lo menos a lo más, de lo poco a lo mucho, de lo mínimo a lo grande. Mateo 5, 23, 24, mire lo que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ven y presenta tu ofrenda. Primeramente sanar el corazón antes de traer una ofrenda al altar. Tremendo esto. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, soportándonos unos a otros, para que no tengamos quejas de los unos contra los otros. Porque de la misma manera que Cristo nos perdonó, también debo hacerlo con mis hermanos. José nos enseña a ver hermanos en quienes nos ofenden. Veamos a los que nos ofenden como hermanos. Entendamos esa parte. José nos enseña que hay que perdonar para ver al Padre. Tremendo esto. El que no perdona vive atado, pero el que perdona será libre de esta atadura. José fue esclavo, pero estaba libre. Tremendo esto. José era libre en su corazón de los que lo agredieron, de los que lo rechazaron, de su misma familia. Nunca se cargó. Estuvo en esclavitud literalmente, físicamente, pero su corazón siempre fue libre. Mientras que sus hermanos fueron libres de andar por cualquier lugar, pudiendo tomar decisiones, pero su corazón estaba esclavo a lo que ellos hicieron con su hermano. Estaban esclavos de sus actos. Los hermanos eran libres, pero eran esclavos de lo que hicieron. Por eso termino con esta parte, mis amados. La grandeza de la vida se fundamenta en la juventud, pero nunca es tarde para empezar, sobre todo si eres un joven espiritual. Hay tiempo, mis amados, de empezar. La grandeza de la vida se fundamenta en la juventud, pero nunca es tarde para empezar, sobre todo si eres un joven espiritual. Es tiempo, mis amados. Si quieres llegar a lugares de privilegio, si quieres llegar a lugares de grandeza, no te salgas de los procesos de Dios. Porque los procesos de Dios nos llevan de escalón en escalón, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. Porque Él me lleva de lo menos a lo más, de lo poco a lo grande. ¡Qué bendición! Pero se hace más que con principios materiales, con los espirituales, como los que vivió José. Si quieres llegar a lo grande, tendrás entonces que tener ese patrón de conducta como José. No importando por lo que pasó, se mantuvo firme, porque él era un hombre espiritual. Faraón, tipo del mismo Satanás. Entonces habla de quienes están sellados con el Espíritu de Dios. Qué tremendo es esto, mis amados. Hoy es el momento de empezar a fundamentar la grandeza espiritual. Nunca lo olvides. Tus convicciones, una vida de santidad y un corazón puro para con Dios. Un corazón perdonador. Por eso, mis amados, espero que Dios te haya hablado a través de este tema. Tener el corazón perdonador. Tendrás procesos en lo social, tendrás procesos en la familia, tendrás procesos en tu vida de santidad como José. Pero José aprendió a ser grande, pero pasó por ser esclavo, pero se guardó en su corazón como un hombre libre. Qué tremendo es esto, mis amados. Perdonador
Ser una persona, un cristiano perdonador, me hará una persona cristiana y grande para Dios y para los hombres, porque los de afuera, los de la vida secular darán testimonio de quienes somos en Cristo Jesús. Y se lo digo a manera de testimonio, me han llegado personas que no van a iglesias, personas que nunca han tenido comunión con una iglesia, ni menos con el Señor, pero otros han reconocido lo que el Señor ha colocado en mi vida y le han dicho, vaya donde ese pastor es bueno para echar fuera demonios, ese pastor es bueno para esto y para aquello, porque saben que el Espíritu de Dios reposa en los que saben honrar a Dios. Otros legalistas, otros fanáticos, otros espiritualistas hablarán de ti, pero tú no le hagas caso a eso. Mantente firme en Dios, que tus huellas sean las huellas de Jesús y que no te saldrás de esas pisadas para llegar a ser como lo fue Jesús. Inclina tu rostro ahí donde estás y dile, Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias por lo que me has hablado. Dile, Señor, hoy he aprendido a través de José los procesos que tú tienes con nosotros. Dile, Señor, gracias por tu hermosa palabra. Hoy sé que tus procesos en mi vida es para llevarme a lugares de privilegio. Dile, Dios, gracias. Gracias porque el que ha empezado en mí la buena obra la perfeccionará. Gracias, Dios mío, por la iglesia, por los que escucharon tu palabra, por los que la pondrán en práctica, por los que la van a compartir, Señor. Gracias por ellos, Padre. En el nombre de Jesús los bendigo, Señor de los cielos, y que hoy, Señor, a través de tu palabra y a través de José hemos entendido, Señor, que los procesos en los que tú nos tienes es porque nos llevas de lo poco a lo mucho, de lo insignificante, Señor, a lo grande. Gracias, precioso Dios, porque tus procesos son perfectos. Gracias, Señor, por la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones, amada iglesia. Espero que esa palabra haya tocado tu corazón y que tú la puedas compartir con otros. Recuerda darle me gusta, recuerda compartir, recuerda poner ahí un pensamiento por el cual tú necesitas que estemos orando, una petición. Pero por favor, comparte la palabra de Dios. Conviértete en un canal de bendición para otros. Que el Señor me los continúe bendiciendo y prontamente, de hoy a mañana, estaremos dando buenas noticias con la ayuda del Señor. Bendiciones.